Javier, ¿cómo estás? Bienvenido acá al Diario.1, en esta nueva sección. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Bueno, nos gustaría que nos comentes cuáles son tus impresiones o el análisis que has hecho, si bien todavía es preliminar, ¿no? Hay aspectos por discutir, del proyecto de presupuesto 2017. Bueno, nosotros tenemos una visión clara, ¿no? En primer lugar, creemos absolutamente que el gobierno necesita contar con el presupuesto, que hoy sería una irresponsabilidad absoluta que quienes estamos en la oposición le quitemos al gobierno la herramienta presupuestaria. Me parece que es lógico, es el primer presupuesto que hace el gobierno. Hay consenso entre todas las fuerzas políticas de poder aprobarlo. Después hay discusiones. Nosotros queremos que el presupuesto sea lo más federal posible y ahí entran a muchos intereses en juego que tenemos que Por ejemplo, debatir, ¿qué temas puntuales le interesan a los del NOA o directamente a los de Salta puntuales? Creo que hay cuestiones que pasan por la coparticipación o el envío de fondos automáticos a las provincias. Esto es una vieja discusión, digamos, esta idea de que la nación es el papá y que te manda casi digamos, cuando quiere le manda alguna cosa, cuando la historia argentina viene de otra forma, y nuestra constitución establece otras cosas. Esta discusión es importante. Y después el tema obras, ¿no? Hay cuestiones que se están haciendo muy bien. Por ejemplo, el plan de hábitat que son localidades de mucha necesidad, que le llevan planes de agua, de cloaca, está funcionando bien. Ahora, paralelamente, por ejemplo, en el tema de infraestructura en rutas, el presupuesto es muy malo para Salta. La verdad es que se ha reducido más de un 20% de lo que teníamos para el 2016, es decir, con una inflación de casi el 40% y 20% menos, es un duro golpe para las rutas provinciales, las rutas nacionales en Salta. Entonces, ahí está una de las grandes discusiones que estamos ¿Qué dando. sería la consecuencia práctica para el salteño si es que se aprobase con esta reducción de presupuesto para obras? Bueno, que la ruta Metán-Rosario a la Frontera, en vez de iniciarse en enero como habían previsto y se había anunciado, pasa para el 2018, que muchas de las cuestiones que teníamos comprometidas vinculadas a la Ruta 51, a la 16, a todos unos nexos que tenían que ver con el armado de las rutas, ya no solo de Salta, sino del norte argentino, empiezan a postergarse. Ojo, no es nuevo en la Argentina, es decir, la mayoría de los gobiernos, y miren que hemos tenido presidentes que han ido del interior, llegan con la idea de muchas de las cosas que hay que hacer en el interior del país. Ahora, después hay que asignar prioridades. Y ahí empieza a picar el bicho de, bueno, es mejor ponerla en la provincia de Buenos Aires que ponerla en el interior. Y ahí está la discusión, sin enojo, sin ninguna cuestión, digamos, que no sea común, de tener que discutir en un ámbito como el Congreso cuáles son las prioridades para este año o para el año que viene, ¿no? El presupuesto, al menos en el texto original, planteaba un dólar a 18 pesos y una inflación del 14, entre 14 y 17, sí. Al margen de, bueno, que hay estimaciones que dicen que sería superior. ¿Qué implicancia práctica tiene para todos los argentinos esto? No, me parece que principalmente tiene que ver con fijar un objetivo, ¿no? El objetivo de una inflación del 17% es muy bueno, ojalá se alcance, ojalá podamos ir hacia eso. La discusión es cómo. Es decir, yo estoy convencido que la Argentina va a crecer el año que viene, después de un año como va a ser terminar siendo el 2016, con un ajuste importante, la Argentina va a crecer. Ahora, puede crecer en algunos sectores o puede crecer para todos. Puede ser equilibrado o puede ser que solamente quienes exporten o el sistema financiero se lleve la mayor rentabilidad y crecimiento de la Argentina. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que ese crecimiento sea equilibrado en lo territorial y en lo social, y que la gente pueda tener mayor empleo, mejor capacidad de salario, mejor poder adquisitivo, y en eso una inflación del 17% es muy bueno, y que la Argentina crezca, si lo hace equilibradamente, entre 3 y 4 puntos también va a ser positivo, ¿no? Yo confío que puede ser así. A partir de un año que se prevé negativo, ¿no?, en cuanto al PBI. Claro, bueno, esta es una realidad. Cuando uno ajusta, cuando se achican todas las variables como ha pasado en el 2016, cuando hay pérdida de empleo, hace pocos días se publicaba más de 118.000 empleos registrados perdidos. Imagínense si le agregamos el empleo negro, se ha perdido mucha fuente de trabajo. Bueno, es lógico que el año que viene sea mejor, o es lo que todos aspiramos. Ahora, tenemos que buscar que esa mejoría le llegue a todos, porque de nada nos sirve, te reitero, que veamos algunos números abstractos,
pero que en Salta no se pueda ver en el empleo, no se pueda ver en una reactivación económica, que el pequeño comerciante, el pequeño industrial pueda realmente conseguir una mejoría. Bueno, este es el objetivo que tenemos, ¿no? Ese crecimiento proyectado por el texto original del presupuesto que mandó el macrismo, ¿se sustenta con el fiado, es decir, con endeudamiento? Bueno, buena parte de lo que es el déficit, en realidad uno de los mayores puntos críticos que tiene el presupuesto tiene que ver con que el gobierno, después de todas las medidas que han impactado en el bolsillo de la gente, en todo el esfuerzo que hicimos los argentinos durante este año, el déficit del año que viene se prevé similar al de este año. Entonces, y ese déficit está bien, ya no se va a financiar con emisión monetaria, pero se financia con endeudamiento. Y ahí empezamos a prender las luces rojas. Yo creo que la Argentina lo único que no puede hacer es volver al sistema de los 90. Es decir, no podemos agarrar la receta de los 90 y aplicarla ahora. Nosotros tenemos que avanzar. Lo que viene en la Argentina tiene que tomar lo mejor de lo que ha pasado en los últimos años, pero también aprender los errores. Y cuando hablo de los últimos años, hablo desde el 83 para acá. Entonces, ya nos ha pasado en la Argentina que se ha financiado el déficit con endeudamiento, que se ha hecho un crecimiento, una burbuja de crecimiento vinculado a endeudar y traer dólares de afuera a cualquier precio, y terminamos con devaluación, terminamos con indicadores de pobreza, de empleo enormes. Entonces, creo que este error no lo podemos cometer. Por lo menos en el Congreso tenemos la idea de ir analizando este endeudamiento hasta el punto en donde sea razonable y sea lógico. Este año tenemos que salir con endeudamiento, pero no creo que sea la moneda corriente en los próximos años. Bueno, los diputados le han facilitado al gobierno esta herramienta, ¿no? ¿Se sienten arrepentidos o piensan que hay que ejercer un control? Te decía, me parece que es una transición donde era lógico, ¿no? Cambiar este endeudamiento a través del Banco Central, de la emisión, el default que tenía la Argentina, y decir, bueno, vamos a salir. Ahora, no podemos endeudarnos por encima de límites razonables, y esto lo tiene que entender el gobierno. Es decir, el gobierno tiene que entender que, así como ha generado políticas fiscales que han favorecido a grandes sectores de la economía, como ha sido el tema de los exportadores con las retenciones, como ha sido el tema de las mineras, como ha sido el tema de la ganancia mínima presunta, los bienes personales, es decir, a gente que de buen poder adquisitivo, bueno, es hora de que ese presupuesto, o los años que vienen, financien también los sectores más humildes, pero no con endeudamiento. Es decir, me parece que en la Argentina apostamos todos a tratar de que la Argentina crezca. Si crecemos, yo creo que con una política saludable podemos empezar a achicar ese endeudamiento, o por lo menos evitar tener que tomar de nuevo crédito, ¿no? ¿Y cómo sería eso, teniendo en cuenta que es una administración que le cuesta mucho recaudar, ¿no? IVA, aportes patronales, bueno, retenciones a las exportaciones? ¿De dónde sale el dinero? Sí, primero para distribuir. Primero la Argentina tiene que poder crecer, ¿no? O sea, esto es como pasa en la casa de uno. Uno toma un crédito para poder crecer, para poder progresar. En la Argentina tiene que mostrar ese crecimiento. Segundo, el gobierno tiene que empezar a equilibrar un poco. Yo tengo la sensación, y esta es una opinión personal, que en estos 10, 12 meses ha sido más proclive a favorecer a determinados sectores que a repartir la carga entre varios, ¿no? Es como que para hablar de ganancias tardamos, para hablar de las pymes tardamos, para hablar de los sectores más necesitados tenemos grandes discusiones. Y para eximir a los grandes sectores se resuelve de la noche a la mañana, incluso a través de decreto de necesidad y urgencia. Entonces, el temor que uno tiene es que ese círculo que rodea al presidente, centralizado, con una visión muy de capital federal, con una visión muy empresaria, termine por, de alguna manera, imponer condiciones que lleven a que sean unos pocos los beneficiados por la acción del Estado. Pero te reitero, creo que es la discusión normal. El peronismo tiene que hacerse cargo de haber perdido una elección y de que hoy gobierne un sector como es el sector que encabeza Mauricio Macri, donde hay que discutir las cosas. Y esto no es ni bueno ni malo, es normal y habitual, y tenemos que acostumbrarnos a que para eso está el juego de la política. Por suerte el Congreso está repartido y lo podemos hacer, ¿no? Hablando del peronismo, ¿cómo ve el peronismo de Salta la reforma política y el voto electrónico en particular? Bueno, la reforma electoral es una reforma importante, 2 o 3 temas muy centrales.
Uno, el voto electrónico. Para los salteños que venimos de tantos años ya con el voto electrónico nos parece algo normal, algo habitual. Uno va a Buenos Aires y para mí es como volver al futuro. Retrocedemos 6 años y tenemos los mismos planteos, las mismas discusiones que había en Salta por ahí por el 2009, por el 2011. Bueno, hay que avanzar. Creo que la reforma electoral tiene que plantear mayor transparencia, mostrarle a la sociedad que somos capaces, los sectores políticos, de darle y brindarle tecnología, como en el caso del voto electrónico. Y después, bueno, hay cuestiones como que las PASO se hagan por partido, el tema paridad, que es un gran tema que se viene debatiendo y que seguramente va a tener consenso para salir, es decir, que haya una mujer y un hombre en cada una de las listas. Son reformas importantes, ¿no? Sí. Espero que sean para bien. De todas maneras, las reformas electorales nunca son neutras. Siempre perjudican a uno, benefician a otro, siempre hay que adaptarse a esa reforma y nos va a llevar un tiempo, pero nada que no sea común y que los partidos no puedan desarrollar en el futuro, ¿no? En cuanto a la ley de paridad, vino Cristina Álvarez Rodríguez, ¿no? El fin de semana estuvo hablando con las mujeres. ¿Hay algún balance que han logrado hacer ustedes respecto a esto? Sí, yo soy un convencido de que necesitamos de esa norma. Soy un convencido, no solo por la participación que necesita la mujer, no solo porque la Argentina necesita una norma que pueda promover, después, ojalá dentro de 10 años o 15 años, 12 años, digamos, no hace falta más una norma de este tipo. Será que hemos avanzado muchísimo. Pero además hay otra realidad. En Argentina han proliferado los partidos políticos. No es lo mismo tener una mujer cada 2 hombres, como era la vieja ley de cupo, cuando hay 2 partidos políticos, que cuando hay 20, porque entonces pasa como pasó en Salta. En Salta se eligieron 4 diputados nacionales el año pasado, de los cuales los 4 son varones, porque entraron todos, salvo el caso mío, que Pablo Cosner me acompañaba. Después cada partido metió un diputado nacional varón. Entonces creo que es una norma que va a servir. Como te digo, no hace al fondo del tema. Yo comparto de que la mujer tiene presencia propia y tiene la capacidad de llevar adelante, pero muchas veces cuando vamos tan atrasados necesitamos una norma de promoción como esta, ¿no? También se está discutiendo en estos días el tema del bono de la CGT y de la convocatoria a una mesa tripartita. ¿Cómo lo ven ustedes desde del Parlamento, eso que se ha convocado desde el Gobierno Nacional? Mira, nosotros tenemos un bloque con alto contenido gremial y sindical. La verdad que nuestro bloque se armó a partir del movimiento sindical argentino y de muchos sectores, con lo cual tenemos contacto permanente. Y me parece que volvemos a lo que hablábamos al principio. A veces el gobierno da muchas vueltas para arreglar y solucionar y dar una muestra y un gesto hacia el sector del trabajo, hacia el sector más humilde, y por ahí no da tantas vueltas para otros sectores. Creo que los argentinos han puesto muchísimo en este año. La verdad que ha sido un año durísimo y todos tienen la esperanza de que vamos a salir. Bueno, yo creo que el gobierno también debe tener un gesto en ese sentido, y si bien hay sectores que tienen paritarias privadas, a veces hay que dejar que dialoguen y darle vía libre para buscar una fórmula de consenso. Cuando sale un ministro, sale un presidente y dice de la noche a la mañana, y quizás es uno de los errores que ha cometido el gobierno este año, dice tajantemente, no se van a reabrir paritaria, o no vamos a entregar un bono, o esto va a ser así o va a ser así, empieza a intervenir en un lugar en donde a veces es mejor que poder conversar, poder intercambiar opiniones, y de eso se trata la política, ¿no? De buscar un punto de consenso. Yo creo que los sectores gremiales tienen también y están haciendo un esfuerzo grande también de contener y de tratar de llevar adelante la mejor negociación posible. El gobierno tiene que hacerlo de la misma manera. El gobierno, bueno, ya había dado muestras de para qué lado inclinaba la balanza, ¿no? Y era el sector empresario, no solo ahora en el poder, sino en la campaña. ¿No sería una ingenuidad pedirle eso a la CGT? Bueno, pero es que forma parte de un sector que uno debe defender. La CGT tiene que defender a sus trabajadores. Nosotros tenemos, quienes venimos del justicialismo, tenemos una visión de cuáles son los sectores que debemos defender, y te reitero, me parece que no es algo que nos ponga en una confrontación, que ha sido quizás el mayor error del peronismo en los últimos años. Pretender que esta discusión de ideas sea una confrontación, no es de confrontación, es sentarse, poder buscar puntos de acuerdo y entender y hacerle entender al gobierno que, como te digo, no puede gobernar para un solo sector. Tiene que abrir esa mirada hacia lo que pasa en todos los lugares, hacia lo que pasa en todos los sectores, hacia cómo hacemos para que los argentinos caminemos todos juntos. No es lógico que haya gente que tenga que llevar el peso del ajuste
muy fuertemente y otro a quien el ajuste no lo tocó ni de costado. Entonces me parece que ahí hay que tratar de equilibrar, ¿no? Y si el gobierno de todas formas no hace esto que ustedes están pidiendo, ¿qué escenario le ves al 2017, que es un año electoral? Bueno, un poco como pasó con las tarifas. Las tarifas fue quizás el punto más, el error más grande del gobierno en estos meses de gestión. Le han errado al diagnóstico, a las medidas, a las marchas y contramarchas, a los parches, y creo que le siguen errando, digamos. Creo que después de la audiencia el gobierno siguió con su misma teoría sobre el tema tarifa. Después ya la gente empieza a elegir y empieza a mirar, y no es casual que por ahí el gobierno haya perdido entre 15 y 20 puntos de imagen positiva en estos meses. También forma parte de esto. Si el gobierno quiere mantener un caudal de aceptación popular y de apoyo por parte de sectores, inclusive que no lo votaron en la elección del año pasado, va a tener que mostrar también que quiere gobernar para todos los argentinos. ¿El gobierno salteño, el justicialismo salteño, está cerca del macrismo? No, yo creo que el gobernador sobre todo tiene una actitud de absoluta responsabilidad vinculado a esta realidad que vive la Argentina. Todos creemos, como nos pasó en el Congreso, que había reformas que había que hacer, como cuando cambian gobiernos, y que la gente espera de nosotros, que aún siendo oposición, acompañemos y apoyemos al gobierno. Tiene límites, tiene momentos, tiene oportunidades, tiene cuestiones. Nosotros hemos aprobado en el Congreso la ley de antidespido, creíamos que había que sacarla, el gobierno nacional no estuvo de acuerdo, la vetó. Hoy, con el diario del lunes, te digo, teníamos razón nosotros, es decir, se podría haber generado un mantenimiento del trabajo durante todos estos meses, pero no, creo que no es que esté cercano al macrismo. Me parece que el gobierno y el gobernador Urtubey sobre todo está cerca de la actitud institucional que la gente depara de nosotros en este momento tan difícil de Argentina. Muchas gracias. No, gracias a vos, como siempre.